momento en que usted recibió al Señor Jesús como su Salvador, ha estado en el camino angosto que lleva al cielo. En este camino usted y yo encontraremos a muchos otros cristianos que también van camino del cielo. Es maravilloso tener a Jesús como nuestro Salvador, pero también debemos reconocer que el camino al cielo no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enemigos. La Biblia nos dice que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué hacen estos 3 enemigos? Estos 3 enemigos intentan hacernos pecar, pero Dios ha hecho posible la victoria. En esta clase vamos a aprender cómo podemos vencer a estos 3 enemigos. Bienvenidos a esta serie El cielo es real. Hoy clase número 3. El camino de la victoria. Nuestro primer enemigo es el mundo. La Biblia usa la palabra mundo de varias maneras. Algunas veces se refiere a la tierra que Dios ha creado. Otras veces se refiere a la gente que está en el mundo, como en Juan capítulo 3, verso 16, donde la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Un tercer significado se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, donde la Biblia dice: no améis al mundo. ¿A qué se refiere aquí la palabra mundo? Se refiere a las cosas atractivas del mundo que Satanás utiliza para alejarnos de Dios. Dios desea que le amemos con todo nuestro corazón, y Satanás no quiere que amemos a Dios. Así que utiliza las cosas atractivas del mundo para alejarnos de Dios y de su voluntad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que utiliza Satanás para alejarnos de Dios? Puede utilizar la televisión, puede utilizar el móvil, las redes sociales, algunas películas, cierta clase de música, otras cosas que nos agradan. Algunas de estas cosas quizás no sean malas en sí mismas, pero si empiezan a tomar el primer lugar en nuestra vida, llegan a ser pecado para nosotros. Si nos hacen pasar menos tiempo en oración y en la lectura de la palabra de Dios, o por causa de ellas no asistimos a la iglesia el domingo, el jueves, el miércoles o en otro momento, entonces son pecado para nosotros. La palabra de Dios dice, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, verso 4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dios desea que venzamos al mundo y sus atracciones pecaminosas. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Vencemos al mundo al amar a Jesús con todo nuestro corazón. El mundo, por supuesto, tiene muchas cosas atractivas, tiene placeres pecaminosos, pero realmente no satisface nuestros corazones. Solo Cristo puede hacer eso. ¿Desea usted amar a Cristo? ¿Quiere amarlo más y más? Entonces piense en su gran amor. Al pensar en cuánto Él nos ama y cómo sufrió y murió por nuestros pecados, usted le amará más y más. Y si verdaderamente ama al Señor Jesús, amará las cosas de Dios y no las cosas del mundo. La palabra de Dios dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Así que nuestro primer enemigo es el mundo. O uno de nuestros enemigos es el mundo. El segundo enemigo que queremos mencionar es la carne. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza humana. Otro nombre para la carne es el yo. El yo es lo que somos. Para saber cómo somos en realidad, veamos cómo es el yo. El yo es orgulloso,
También el yo cree que es la persona más importante del mundo. Al yo le agrada que todos lo respeten. El yo es completamente egoísta. El yo vive para agradarse a sí mismo y siempre desea que las cosas salgan a su manera. El yo nunca quiere reconocer que está equivocado. Siempre trata de echarle la culpa a otros, siempre quiere tener la razón. El yo se ofende fácilmente. No le gusta perdonar a otros, sino guardar rencor. Dios nos dice que debemos perdonar a otros, pero el yo se opone a lo que dice Dios. El yo nunca quiere obedecer a Dios. Quizás no le guste reconocerlo, pero esta es la manera en que usted y yo somos en realidad. El yo ha estado en el trono de nuestro corazón. Cuando recibimos a Jesús, Él viene a vivir en nuestro corazón. Esto es hermoso, pero aún hay un problema. El problema es que el yo no se ha ido, el yo no se va, el yo no se fue. El yo sigue viviendo en nuestro corazón. Y quizás usted ya ha notado que aunque tiene a Cristo en su corazón, sigue haciendo cosas que no debe hacer. Y la razón es que el yo, la carne, sigue en el trono de su corazón. Cuando el yo está en el trono, cometemos pecados. Somos orgullosos, somos egoístas, somos desobedientes, peleamos, nos enfadamos, no nos gusta perdonar a otros. Y estos pecados lastiman al corazón de Jesús. Dios desea que tengamos victoria sobre el yo. ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre el yo? El secreto es tener a Cristo como el Rey de nuestra vida. Debemos quitar al yo del trono y poner a Cristo. Jesús tiene el derecho de ser el Rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros? Fue su propia sangre. Él dio su vida para recibirnos. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Cristo. Él tiene el derecho de ser Rey de nuestro corazón, pero aun cuando Cristo tiene el derecho de ser nuestro Rey, Él desea que le digamos que deseamos que Él sea el Rey en nuestra vida. Él no nos va a obligar a que le sirvamos, a que le obedezcamos. No. Quiere que salga de nosotros esa acción, esa actitud. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Tenemos ese libre albedrío de escoger si queremos que Dios esté con nosotros. Tenemos el libre albedrío de escoger si servir a Dios o servir a este mundo, servir a la carne, a nuestro yo. Cuando Cristo está en el trono de nuestro corazón, tendremos su amor, su gozo, su paz. No cometeremos los pecados del yo. Usted debe escoger entre el yo y Cristo. Debe decidir quién va a estar en el trono de su corazón. Si escoge a Cristo como el Rey de su vida, entonces debe obedecerlo. ¿Desea que Cristo sea el Rey de su vida? ¿Por qué no te detienes ahora mismo para decirle a Él que de verdad lo quieres como su Rey? Señor Jesús, te doy las gracias por amarme tanto, por morir por mí. Ahora soy tuyo y quiero que tú estés en el trono de mi corazón y que seas el Rey de mi vida. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Recuerde, si Cristo es su Rey, debe vivir para agradarle a Él y no al yo. No podemos servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al yo. No puedes servir a Dios y a este mundo. Ese es el segundo enemigo que tenemos, la carne, el yo. Y el tercer enemigo, el diablo, Satanás. El enemigo más poderoso del cristiano es el diablo. La palabra de Dios dice, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tomamos un paso que no le gusta a Satanás. Usted lo dejó a Él y se unió a los que confían en el Señor Jesús. Satanás sabe que no puede impedir que usted llegue al cielo, pero hará todo lo posible para tentarlo, para hacerlo pecar. ¿Cómo nos tienta Satanás? Nos tienta poniendo malos pensamientos en nuestras mentes.
lo puede hacer él mismo, o puede usar cosas como películas, televisión, revistas, libros. Satanás le tentará con la inmoralidad, con los pecados sexuales. Quizás le tentará con drogas, con alcohol. Satanás sabe que estas cosas van a destruir tu cuerpo, tu mente. Satanás tiene otros métodos para atacarlo. Y cuando usted peque, Satanás intentará hacerlo pensar que Dios está enfadado con usted y que no le va a perdonar. Satanás intentará hacerle dudar de su salvación. Satanás intentará desanimarte y hacerte sentirte temeroso. Satanás es un enemigo. Ahora bien, la pregunta es, ¿podemos derrotar a Satanás con nuestras propias fuerzas? No, no podemos. Él es demasiado poderoso para nosotros, pero hay buenas noticias. Cristo ya ha derrotado a Satanás. Él le ha vencido. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado una gran victoria, pero Cristo no quedó en la tumba. Él resucitó de la muerte. Jesús fue victorioso sobre Satanás y todos los poderes de la oscuridad. Puesto que Cristo es nuestro Salvador y nosotros le pertenecemos a Él, compartimos su victoria sobre Satanás. La victoria de Cristo es nuestra victoria, y Jesús nos ha librado del poder de Satanás. No hay por qué tenerle miedo a Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y es más poderoso que Satanás. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Qué palabras, ¿verdad? Qué gran promesa. ¿Qué significa este versículo? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Significa que Cristo es más poderoso que Satanás. Cristo vive en nosotros para darnos victoria sobre las tentaciones de Satanás. El secreto de la victoria sobre las tentaciones de Satanás es saber que Cristo vive en nosotros y confiar en Él para darnos la victoria. Hay una historia muy conocida que habla de una niña que había aprendido en secreto. Cuando Satanás toca la puerta de mi corazón para tentarme a hacer cosas malas, yo solo digo, Señor Jesús, por favor abre la puerta. Y cuando Satanás ve al Señor Jesús, se agacha y dice, me equivoqué de casa. Y inmediatamente se va. ¿Cuál fue el secreto de esta niña? Fue esto. Ella reconoció que Cristo estaba viviendo en su corazón y confió en Él para darle la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero cuidado, porque si en nuestro corazón no hay nadie, si en nuestro corazón está vacío, cuidado que pueden entrar cosas malas. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Perteneces al partido CCC? Yo pertenezco a ese partido. Cristo en el centro del corazón. Si Cristo está en el centro del corazón, mi corazón ya está ocupado. Y Satanás abrirá la puerta y dirá, me he equivocado. Este corazón ya está ocupado. ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Es Cristo el Rey de tu vida? Satanás quizás nos tiente, pero no puede obligarnos a pecar. Tú y yo podemos decir no a Satanás. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué sucede si pecamos? ¿Qué sucede cuando pecamos? ¿Tiene un plan Dios para sus hijos cuando pecan? Sí. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, verso 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice este versículo? Que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos limpia. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Primero debemos confesar ese pecado a Dios y luego debemos creer que Dios nos perdona.
Confesar un pecado significa que reconocemos eso mismo. Reconocemos que es pecado. No debemos intentar justificarlo con pretextos. No. Si mentimos, necesitamos confesarle a Dios que hemos mentido. Si nos enojamos, debemos confesar esto a Dios. También debemos arreglar las cosas con los demás. Después de esto, debemos creer que Dios nos ha perdonado. Dios quiere que tengamos la victoria en nuestras vidas. Entre más aprendemos a confiar en el Señor Jesús y obedecerlo, más podremos decir no al mundo, no a la carne, no al diablo. Dios nos da la victoria a través de Jesús. La palabra de Dios dice, primera carta de Corintios, capítulo 15, versos 57, «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Cristo ganó la victoria sobre Satanás, y puesto que Cristo vive en mí, yo puedo tener victoria en mi vida. Recuerda lo que dice este versículo 9, primera carta de Juan, capítulo 1. Memoriza este versículo, escríbelo, compártelo con tus contactos, con tus familiares. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y además, limpiarnos de toda maldad. Si hacemos esto, tendremos victoria sobre el diablo, sobre la carne y sobre el mundo.